Sinceramente, me faltan palabras de agradecimiento para celebrar que ya somos más de 1000 suscriptores y que gracias a todos vosotros, una parte de este sueño ya se ha hecho realidad. Ya somos una pequeña gran familia. ¿Y qué mejor manera de conmemorarlo que explicaros una parte del sueño conjunto que humildemente comparto con Antoni Gaudí, la Sagrada Familia? Que del mismo modo que al genial arquitecto, me lleva a trabajar con pasión por todo lo que hago. Gracias, Gaudí, por este maravilloso regalo que nos ha permitido a los guías oficiales de turismo de Cataluña trabajar con amor por dar a conocer tu legado. Y cómo no, gracias, queridos suscriptores y suscriptoras, por recorrer conmigo la senda iniciada hace poco menos de medio año, para que poco a poco nuestra pequeña gran familia, e igual de sagrada, sea cada vez mejor. Sin más dilación, empecemos con esta historia, la fachada del nacimiento, el sueño de Gaudí. La construcción de la Sagrada Familia comienza en 1882 con la cripta situada bajo el ábside, según un primer diseño neogótico de Francisco Paula del Villar. Cuando el encargo pasa a manos de Gaudí, lo transforma totalmente y adapta el proyecto a sus ideales. No fue hasta 1883, una vez finalizada la cripta y el ábside, cuando Gaudí se plantea un proyecto mucho más ambicioso y complejo de su vida como hombre de fe, y una de las mayores contribuciones a la cultura de la Iglesia Católica. De aquí nace la fachada de la Natividad. Esta fachada presenta una decoración exultante, donde todos los elementos son evocadores de la vida. Gaudí se centra en la faceta más humana y familiar de Jesús, con una amplia profusión de elementos populares, como herramientas y animales domésticos. Esta fachada fue la elegida por Gaudí para dar un ideal global de la estructura y decoración del templo. Como era consciente de que no podría terminar el proyecto en el transcurso de su vida, en vez de ir construyendo el templo en su conjunto de forma lineal, prefirió construir una fachada completa en vertical, para dar una muestra completa de cómo debía ser el resto. Escogió esta fachada por ser, en su opinión, la que podría ser más atractiva para el público, fomentando así la continuación de la obra tras su muerte. En sus propias palabras, Gaudí justificó este hecho diciendo que si en vez de hacer esta fachada decorada ornamentada turgente hubiese comenzado por la Pasión de Cristo, dura, pelada, como hecha de huesos, la gente se habría retraído. Por eso mismo, Gaudí nos orienta hacia el noreste, la fachada del nacimiento, hacia el sol, hacia la salida del sol, simbolizando el nacimiento de Jesús. En contraposición, obviamente, a la fachada del oeste, la fachada del ocaso, la fachada que representa la pasión de Cristo. En torno a 1893, el templo recibió un gran donativo que, según las fuentes, fue entre 500.000 y 800.000 pesetas, una cantidad muy considerable para finales del siglo XIX, que permitió a Gaudí aumentar la monumentalidad de lo que estaba proyectando. Tan solo 3 años después de haberse iniciado la cimentación de la fachada, ya alcanzaba los 9 metros de altura y se habían colocado las columnas que separaban los 3 portales. Poco a poco, la fachada creció a buen ritmo y en 1902 Gaudí ya tenía casi en su totalidad todas las esculturas realizadas a yeso a escala natural. Pero en 1905 aquel gran donativo inicial estaba casi agotado, hecho que provocó el inicio de una gran campaña de capta para recaudar fondos para continuar la obra llevada a cabo por el poeta amigo íntimo de Gaudí, Joan Maragall. La campaña dio sus frutos y la obra pudo continuar con sus altibajos
hasta el año 1914, momento en que Gaudí deja el resto de las obras que realizaba como arquitecto para centrarse únicamente a la obra de Dios en el templo. Poco a poco los donativos fueron llegando y la obra fue avanzando. Finalmente, el primer campanario que se acabó por completo y que Gaudí pudo ver sin andamios fue el de San Bernabé. Fue el 30 de noviembre de 1925 y el maestro quedó francamente satisfecho, especialmente por la admiración que había causado entre sus allegados, cuyos comentarios le llegaron al alma. «Es un regalo del cielo», decían. Desgraciadamente, poco tiempo después, el 7 de junio de 1926, un trágico accidente de tranvía, mientras se dirigía a misa a la iglesia de San Felipe Neri, acabó con la vida de Gaudí 3 días más tarde del fatídico accidente, no pudiendo, por tanto, ver completada su magna obra. Fue cuando la dirección del templo pasó a manos de Domènec Sugrañas, quien había sido la mano derecha de Gaudí durante los últimos años de su vida. Así, pudo continuar fielmente las intenciones del maestro y su manera de trabajar, consiguiendo finalizar en 1930 el resto de las torres y en 1932 coronar el conjunto con el ciprés central. La obra simbólica de Gaudí por fin estaba acabada. En los años venideros y en las sucesivas décadas se acabaron de colocar en piedra y no en simples esculturas de yeso el resto de figuras del conjunto escultórico que componen la maravillosa fachada del templo expiatorio de la Sagrada Familia. La fachada está dividida en 3 grandes arquivoltas que presentan 3 pórticos dedicados a las virtudes teologales. A la izquierda encontramos el portal de la Esperanza, dedicado a José. A la derecha encontramos el portal de la Fe, dedicado a la Virgen María. Y en el centro vemos el portal de la Caridad, dedicado a Jesús. Culminados todos ellos con las torres campanario dedicadas de izquierda a derecha a San Bernabé, San Simón, San Judas Tadeo y San Matías. Y tras esta historia de la construcción, empecemos ahora con la explicación de la fachada. Empezando por el portal de la Esperanza, vemos coronando al mismo por una imagen del Cavall Barnat, uno de los monolitos de piedra más conocidos de Montserrat, en cuya cima se encuentra la abadía donde se venera a la Virgen de Montserrat, llamada popularmente la Moreneta, patrona de Cataluña desde que en 1888 León XIII la proclamó su patrona y de la que Gaudí era sumamente devoto. Al pie del pináculo hay escrita una sola palabra, dividida en 3 sílabas y aparentemente colocadas de forma aleatoria en la superficie del peñasco. Sálvanos, la invocación latina de salva nos. Es claramente un elemento figurativo que denota esperanza. Si bajamos un poco la mirada, vemos a San José, que aparece como timonel que dirige la Iglesia Católica, simbolizada por la barca. Como curiosidad, sabemos que la estatua de San José se basó en las facciones del recién fallecido Gaudí, homenaje que le rindieron los trabajadores del templo tras la muerte del genio. Representando al Espíritu Santo, encontramos la lámpara de grandes dimensiones en la proa de la barca, que ilumina el camino de la iglesia en la noche de los tiempos. El ancla está preparada al adentrarse la barca en la cueva en busca de refugio, que representa el intento de San José de proteger a la Iglesia católica. Juntamente en el centro de la barca vemos el anagrama de la Virgen María. Bajo la misma y a la misma altura de los otros 2 portales, vemos que se observan 3 grandes aperturas
que siguen el mismo esquema. Una arquivolta limitada por unos carámbanos de hielo que expresan el frío del invierno, y dentro del mismo se representa la entrada a una pequeña gruta que nuevamente recuerda a la montaña de Montserrat. Concretamente, en el Portal de la Esperanza observamos también en el interior de esta cueva la escena de los desposorios de María y José, donde el sacerdote oficia el matrimonio de los padres de Jesús. En el tímpano inferior vemos un grupo escultórico enmarcado por diversos rosarios, donde Jesús muestra una paloma herida a su padre, mientras San Joaquín y Santa Ana, los abuelos maternos de Jesús, los contemplan conmovidos. La paloma que porta el niño Jesús es símbolo de sencillez y humildad. En la base de Jesús y San José encontramos otra paloma con las alas abiertas, que representa nuevamente al Espíritu Santo. En la base del conjunto, en el lado izquierdo, vemos otro grupo escultórico que representa la huida de la Sagrada Familia, donde vemos al arcángel Gabriel guiando a la misma hacia Egipto para evitar la muerte de Jesús a manos de los soldados del rey Herodes. Si giramos la mirada hacia la derecha, en el lado derecho del portal, vemos representada de rodillas a una madre que suplica constantemente y fervientemente al soldado romano que levanta a su hijo con el brazo para dejarlo fuera del alcance de la suplicante. A los pies del asesino vemos dos pequeños niños que han sido recientemente degollados por la monstruosidad. La despiadada orden de matar a todos los niños menores de 2 años procede de Herodes, quien pretende impedir que el rey de los judíos viva y se cumpla así la profecía. La escena tiene lugar en Belén mientras la Sagrada Familia, como he dicho, sigue huyendo hacia Egipto. Si cambiamos la mirada por todo el lado derecho de la fachada hacia el portal de la fe, vemos que este portal está coronado por el símbolo eucarístico de las espigas de trigo y las uvas del vino. Bajo este pináculo nos encontramos la Dextera Dei, o lo que es lo mismo, la mano de Dios y el ojo de Dios, símbolos de su omnipresencia y de su providencia. No hemos de olvidar que Gaudí siempre creyó que nada de lo que sucedía era casual, sino todo lo contrario, era providencial, hasta el punto, y esto que Gaudí sí que no lo sabía, que la Sagrada Familia a día de hoy se encuentra en el lugar geográfico de Barcelona providencial, porque está en el centro exacto geográfico de la ciudad, a la misma distancia del río Besós que del río Llobregat, y a la misma distancia del mar que de la montaña. Maravilloso, ¿verdad? En el tímpano superior, a la misma altura de la barca de San José, encontramos la figura femenina de la Inmaculada Concepción. A los pies de esta, la lámpara de las 3 llamas, símbolo de la Santísima Trinidad, más el anagrama de San José, justo a la inversa de lo que hemos visto en el Portal de la Esperanza. En el tímpano de la cuerpa monserratina encontramos el conjunto escultórico de la presentación de Jesús en el templo, donde destaca la figura del niño Jesús, sostenido por los brazos del sacerdote Simeón. En el tímpano inferior vemos representada la escena de Jesús entre los doctores, donde encontramos un poco hacia la derecha a José y María que contemplan anonadados, contemplan embelesados a su hijo Jesús, que con tan solo 12 años demuestra un dominio de la oratoria y un conocimiento de las tablas de ley, al igual que los propios maestros del templo que la pregonan. Sus padres lo acababan de encontrar en dicho templo, en Jerusalén, tras haberlo buscado durante 3 días
en la caravana en la que regresaban a Nazaret, junto a amigos y parientes, habiendo venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. En el lado izquierdo inferior del portal vemos la cena de la visitación. María ha dejado Nazaret para ir a visitar a su prima Isabel. Ha sabido por el arcángel Gabriel que Isabel también está embarazada, pese a ser una mujer estéril y anciana. Isabel recibe a María con estas palabras: bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. El hijo que espera Isabel será conocido con el nombre de Juan el Bautista, el cual fue el precursor del Mesías, el cual vemos representado en el lado izquierdo sobre este mismo conjunto, y a la derecha de este vemos a su padre y a la vez obviamente marido de Isabel, que es San Zacarías. A la derecha del portal vemos a Jesús obrero, que trabaja humildemente en el taller de su padre. Como curiosidad y como símbolo del trabajo, sobre la cabeza de Jesús se encuentra una abeja obrera, símbolo que responde a la voluntad que tenía Gaudí de resaltar el esfuerzo del trabajo como camino a seguir. Esperando que valores este esfuerzo y algún día te animes a conocer conmigo esta maravillosa experiencia guiada llamada Sagrada Familia. Nos vemos en la segunda parte, pero no olvides comentar el vídeo, darle al like y lo más importante, suscríbete para estar atento a los próximos vídeos de Guide Celona y nos vemos en las calles. Gracias. Por último, el portal central de la Caridad está separado a su vez del resto de portales por 3 grandes columnas donde vemos los nombres de los integrantes de la Sagrada Familia de izquierda a derecha: José, Jesús y María, en cuya base vemos unos animales muy particulares. Bajo la columna de José vemos una tortuga marina, ya que es el lado de la fachada más cercano al mar. Bajo la columna de la Virgen María vemos una tortuga terrestre, ya que es el lado de la fachada más cercano a la montaña, que por cierto, originalmente estas servían como desagüe. Pero, ¿qué simbolizan las tortugas? Longevidad, o lo que es lo mismo, son un atributo natural de eternidad, y que al encontrarse en la base de la iglesia simbolizan los símbolos eternos donde se sustenta la iglesia como edificio. Pero que simbolicen la eternidad no significa que la iglesia sea eternamente igual de inmutable, y para ello Gaudí utiliza otro animal que simboliza lo cambiante, lo mutable, lo adaptable, y para ello utiliza el camaleón. Sí, el camaleón que vemos representado justo en los extremos opuestos de la fachada del nacimiento. Ya ven que la manera que tenía Gaudí de entender la religión y la iglesia era bastante singular. Nada es eterno, todo es cambiante, y en una sociedad como la que vive Gaudí, una acentuada crisis de fe en la que muchas iglesias desaparecen, es necesario que la Sagrada Familia que él prepara se adapte a la sociedad y no la sociedad se adapte a la iglesia, porque nada es eterno ni nada es inmutable. La iglesia, según Gaudí, ha de servir para transformar a la sociedad. Si nos fijamos en el parteluz central de la puerta, vemos una columna nuevamente con forma de palmera que sirve de base a la escena de la Natividad. Y si nos fijamos detalladamente en el tronco, vemos como por ella ascienden una cinta con los nombres de los antepasados paternos de Jesús, empezando por Abraham y acabando por el nombre de Jacob.
padre del propio San José. Esta es la genealogía de Jesús según el Evangelio de San Mateo. En la base de la columna puede verse, y con cierta dificultad, la serpiente que tentó a Eva en el paraíso con el fruto del árbol de la vida. Si nos fijamos bien, aún lleva en su boca el fruto tentador, pero una reja hecha de una sola pieza por la mano del propio Gaudí rodea toda la columna de su parte baja, que sirva a su vez como prisión para evitar que el mal que representa la serpiente vuelva a salir de nuevo. En la parte central sobre la columna y a los lados vemos representada la escena clásica de la Navidad, con la Sagrada Familia en el centro, acompañados por el buey y la mula, la Epifanía hacia el lado izquierdo, con Baltasar, Gaspar y Melchor, tres figuras que, por cierto, tienen un aspecto bastante noble y se postran ante la presencia del niño Jesús, que según la profecía será el rey de los judíos. Como podemos comprobar, cada uno de ellos lleva un doble obsequio para el niño: oro, que significa limosna; incienso, que significa oración; y mirra, que significa sacrificio. Sin olvidarnos que en el lado derecho del portal encontramos a su vez la adoración de los pastores, aunque originalmente el conjunto no fue diseñado de ese modo. Volviendo a la realización actual de estas esculturas, vemos 4 pastores de edades distintas, entre ellos un niño, se postran en presencia del Hijo de Dios. Un ángel les ha anunciado el nacimiento del Mesías y han corrido a adorarlo. Le llevan como regalo cestas con productos de la tierra. Un coro celestial, representado aquí por 9 ángeles, entonan entonces el himno angélico: Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y en paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El texto de este canto de alabanza está esculpido en latín a los pies de los ángeles. Todos ellos guiados a Belén por la estrella oriente, que les sirve de guía en la noche estrellada para ir a adorar a Jesús y portar estos presentes. Todo el portal está acompañado por animales dignos de estar en un establo, como si realmente fuese el auténtico portal de Belén, campando libremente a sus anchas en diferentes posiciones muy realistas, tal y como quería el propio Gaudí. Sobre la estrella que los ha guiado al portal encontramos la que cronológicamente sería la primera escena de la fachada, la Anunciación. El arcángel Gabriel ha anunciado a María que concebirá al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. De rodillas ante el arcángel, María agacha la cabeza en señal de aceptación divina. El tímpano de la cueva superior central se completa con la única escena fuera de la lectura cronológica de los primeros años de la vida de Jesús, y esta es la escena de la coronación de la Virgen María, que ha merecido el privilegio de ascender a los cielos en cuerpo y alma y es coronada como reina de los cielos. Jesús, representado con barba y larga cabellera, es quien sostiene la corona sobre la cabeza de su propia madre. Ella la acepta con humildad. José a la izquierda, para el que se buscó como modelo una persona que fuera carpintero y judío, demostrando la precisión con la que quería trabajar el propio Gaudí. Y a la derecha vemos una figura un poco escondida en representación de la personificación del Espíritu Santo. Evidentemente, una de las atribuciones habituales del Espíritu Santo es el símbolo de la paloma, pero debido a la distancia geográfica respecto al suelo, evidentemente la representación de una paloma es un elemento bastante pequeño, con lo cual esa personificación del Espíritu Santo hace claro y llanamente el entendimiento de que todo el conjunto
juntamente con el triángulo que lo envuelve, representa a su vez el símbolo de la Santísima Trinidad. Sobre el tímpano superior encontramos la base del ciprés central, en el cual observamos el anagrama, en este caso, de Jesús, con las letras I, H, S, Jesus Homines Salvatore, o lo que es lo mismo, Jesús, Salvador de los hombres, a cuyos lados figuran las letras alfa y omega. Este anagrama simboliza la cruz, es decir, Jesús es el principio y el fin de todo. Un poco más arriba observamos el pelícano, primitivo símbolo cristiano que representa la Eucaristía, ya que antiguamente existía la creencia de que esta ave se abría el pecho para alimentar a sus polluelos con su propia sangre, siendo por tanto este una alegoría al sacrificio de Cristo por sus propios fieles. Un poquito más arriba observamos dos escaleras apoyadas sobre la base del ciprés que representan la aspiración de llegar a Dios. El conjunto está acompañado por un grupo de ángeles en la parte superior de este que representan la Eucaristía. Es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, que conmemora mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Corona el portal de la Caridad un ciprés rodeado de palomas blancas. El ciprés simboliza la vida eterna por su resistente madera y sus hojas perennes siempre verdes. En su follaje se resguardan a modo de símbolo de pureza 21 palomas que representan a los fieles. El ciprés también es el árbol que representa la bienvenida y la hospitalidad. Coronando el árbol de la vida se encuentra la letra griega Tau, símbolo de Dios, la cruz en representación de Jesús y la paloma como Espíritu Santo. Como han podido ver, Gaudí invirtió en toda esta fachada 43 largos años de su vida para poder disfrutarla en vida, pero aún así no le dio tiempo para verla finalizada. Pese a ello, es uno de los ejemplos más brillantes del modernismo catalán y todo un símbolo de la ciudad de Barcelona, y es que Antoni Gaudí y Cornet depositó en ella todos sus esfuerzos y su genialidad al servicio de la humanidad. Esperando que algún día te animes a conocer conmigo esta maravillosa experiencia guiada llamada Sagrada Familia. Si has llegado hasta aquí, no olvides comentar el vídeo, darle al like y lo más importante, suscríbete para estar atento a los próximos vídeos del Guide Verona y nos vemos en las calles. Gracias.